Hola, ¿qué tal compañeros? Sean bienvenidos. Vamos a resolver aquí unos ejercicios del aplicativo. El ISFES tiene un pre-ISFES de la parte de Saber Pro, ¿cierto? De la prueba Saber Pro en razonamiento cuantitativo. Vamos entonces en este momento a empezar. Son tres preguntas que se hacen sobre este mismo contexto. Dice, responda a la siguiente pregunta de acuerdo con la siguiente información. En el baloncesto se calcula la efectividad de anotación de un jugador dividiendo el número de canastas que realiza entre el número de lanzamientos que ejecuta por temporada. En la tabla se registran las canastas y los lanzamientos de un jugador durante 5 temporadas distintas. Entonces, estas son las canastas y los lanzamientos de las temporadas entre 2002 a 2006. Aquí vemos la temporada, entonces tenemos 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Canastas, pues nos da el número de canastas por cada temporada y los lanzamientos que en total hizo. Canasta, recuerde pues cuando encesta la pelota, digámoslo así. Entonces aquí nos dicen que la efectividad se calcula como la división entre el número de canastas dividido, ¿cierto? El número de lanzamientos. Esto es lo que nos dice aquí el texto. Dice entonces, al revisar los datos de la tabla, un cazatalentos afirma que en la temporada entre 2002 a 2006, el jugador fue más efectivo en el año 2005, porque anotó 1050 canastas. La afirmación del cazatalentos es falsa porque, bueno, aquí ya nos dijeron que es falsa. Entonces, veamos por qué es falsa. Para eso necesitamos saber que la efectividad se calcula con esta formulita, ¿cierto? Entonces, para medir la efectividad también debe tener en cuenta el número de canastas anotadas en la temporada anterior. Claro que no, porque la efectividad se calcula por año, ¿cierto? En el 2002, por ejemplo, la efectividad sería 840 dividido 1180. En el 2006 sería 810 dividido 1800. Entonces, esta no es la respuesta porque pues no dice algo que sea verdad. Así no se calcula la efectividad de acuerdo a como nos dijeron acá, ¿cierto? La siguiente dice, para medir la efectividad también debe tener en cuenta el número de lanzamientos efectuados en la temporada anterior. Nuevamente lo mismo, ¿cierto? No nos interesa lo de la temporada anterior. Si yo voy a calcular la efectividad del 2005, por ejemplo, sería 1050 sobre 1750. La siguiente dice, para medir la efectividad también debe tener en cuenta el número de lanzamientos efectuados en esa temporada. Entonces mire que efectivamente sí. Si yo voy a calcular, por ejemplo, la efectividad en 2005, como habíamos dicho, necesito tanto el número de canastas, que es lo que dice acá, ¿cierto? Porque anotó 1050 canastas, pero ese no es el único valor. Necesito también tener el dato de cuántas canastas, perdón, de cuántos lanzamientos en total hice. Entonces esta sería la respuesta. Veamos esta, para medir la efectividad también debe tener en cuenta el total de canastas anotadas en todas las temporadas. No, porque esto para todas las temporadas ya sería pues como la efectividad, digamos que total de este tiempo, ¿cierto? De este periodo, que sería sumar todas las canastas, sumar todos los lanzamientos y dividir el número de canastas por el número de lanzamientos. Pero eso no es lo que nos están pidiendo porque solamente hablaban del 2005. Muy bien, vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta. Es el mismo contexto, esto mismo, ¿cierto? Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la efectividad del jugador es correcto? Entonces, aquí nos vuelven a hablar de la efectividad y veamos qué nos dice. En el año 2002 fue menos efectivo que en el 2003. Entonces, miren, aquí esto ni lo necesitamos calcular. En el 2002 fueron 840 de 1680 que en total hizo. En el 2003 fueron 540 de 1800. Entonces, ¿por qué sabemos que esta es falsa? Porque miren que hizo menos lanzamientos en el 2002 y anotó más, es decir, fue más efectivo. Porque aquí en el 2003 hizo más lanzamientos y anotó menos canastas. Entonces esta es falsa. Nos están preguntando cuál es la correcta, entonces pues ya sabemos que esa no es la respuesta. Siguiente entonces, dice, en el año 2002 fue más efectivo que el 2004, entonces lo mismo. Comparemos. En lanzamientos hizo más lanzamientos en el 2002, pero miren que hizo más canastas en el 2004, o sea que fue más efectivo en el 2004 que en el 2002, porque hizo menos lanzamientos y anotó más. Entonces esta también es falsa, o sea que no es la respuesta.
Eh, en el año 2006 fue más efectivo que en el 2002, entonces 2006. En el 2006 hizo más lanzamientos, ¿cierto? Y anotó menos, porque miren que aquí lanzó 1680 y anotó 840. Aquí lanzó 1800 y anotó 810. O sea que esta también es falsa. Quiere decir que por descarte, pues definitivamente la respuesta tiene que ser la D, pero vamos a ver si sí. En el año 2002 fue menos efectivo que el 2005. Entonces aquí, pues básicamente, ya por descarte sabemos que esa es la respuesta, pero miremos a simple ojo. Las canastas fueron más o menos muy parecidas, ¿cierto? El número de canastas, pero, perdón, los lanzamientos, pero las canastas, pues en el 2005 hizo muchas más. Entonces aquí pues podemos rápidamente ver que efectivamente este fue más efectivo, porque a pesar de que hizo un poquito más de canastas, hizo muchísimas más, perdón, de lanzamientos, hizo muchas más canastas. Entonces aquí estaría. También lo podríamos calcular simplemente por diferencia, ¿cierto? La diferencia entre las canastas, ¿cuánto es? En el 2005 hizo 1050, mientras que en el 2002 hizo 840. Veamos cuánta es la diferencia entre este número de canastas. Entonces 0, de aquí me queda 9, este prestó 1. La diferencia es de 190 canastas. ¿Y cuánto es la diferencia en este caso de lanzamientos? Entonces 1750 sobre 1600, perdón, no es sobre, sino restando. 1680. 0, de 15 saco 8, me quedan 7. Este prestó 1, ¿cierto? De 7 saco, perdón, quedó en 6. De 6 saco 6, me quedan 0. Y de 1 saco 1, me quedan 0. Entonces, miren que aquí la diferencia entre lanzamientos apenas es 70, pero entre las canastas es 190. Es decir, aquí son muchísimas más canastas. Miren que no compensa de todas maneras este aumento de 70, porque podríamos hacer simplemente esta diferencia. Y nos da que en canastas hay una diferencia de 120. Entonces, de todas maneras, pues ya sabemos que es más efectivo el 2005. Muy bien, última pregunta de este mismo ejercicio dice lo siguiente. La efectividad del jugador en el 2005 fue de 2 canastas por cada 3 lanzamientos. Aquí sí nos toca calcularla, ¿cierto? Efectividad, ya sabemos cuál es la fórmula. Simplemente es número de canastas sobre número de lanzamientos. Entonces veamos aquí cuánto nos da. Canastas en ese año hicimos 1050 y tenemos 1750 lanzamientos. Aquí lo que podemos hacer es cancelar, por ejemplo, este 0 con este 0. Estos dos números que nos quedan ahí son divisibles por 5. Recuerden que un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Entonces vamos a dividir por 5. ¿Qué nos queda? Si divido el 10, este 10, digamos que esto lo puedo tomar como un 10, entre 5 me queda un 2. Y si divido este 5 entre 5 me queda un 1. O sea que la quinta de 105 es 21. Hagamos algo parecido. Aquí cojo estas dos cifras. Si divido el 17, no tiene quinta exacta, pero entonces me devuelva el número que sí, que es el 15. La quinta de 15 es 3, pero este no era un 15 sino un 17, quiere decir que le sobraron 2 unidades. Usted llega y se las antepone a este número que está aquí. Entonces este se convierte en un 25. Quinta de 25 es 5. Quiere decir que la quinta de 175 es 35. Podemos seguir simplificando, ¿cierto? Estos dos números son divisibles por ¿quién? Son divisibles por 7. Usted se debe saber las tablas bien, ¿cierto? 21 dividido 7 es 3 y 35 dividido 7 es 5. O sea que esto se reduce a 3 canastas por cada 5 lanzamientos, ¿cierto? Recuerden que esas son las canastas y estos son los lanzamientos. Entonces 3 canastas por cada 5 lanzamientos. Miren, la respuesta correcta está aquí. Esa sería entonces en este caso la solución para estos 3 ejercicios. Recuerden que vamos a estar montando todos los ejercicios que aparecen en la plataforma. El ISFES tiene un pre-ISFES para Saber Pro y Saber TIT. Recuerden que esto es para que ustedes repasen para el concurso docente, porque ahora se va a evaluar el razonamiento cuantitativo.
Miren que a pesar de que hay que hacer cálculos numéricos, es más de interpretar, ¿cierto? Sacar conclusiones, comparar, un poquito diferente a lo que era aptitud numérica. Así que para que se vayan relacionando con este tipo de preguntas, que es como van a evaluar. Hasta la próxima.